Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión con el acontecer en mi amada Bolivia. Y para ello, como ha sido ya una grata costumbre, contamos con nuestro superpana, el asambleísta departamental Gustavo Torrico, quien de manera acertada nos acerca el panorama nacional boliviano. Hola a la América morena y bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Decirles que estamos en la fecha de nuestro cumpleaños. Cumplimos 195 años desde el grito de la independencia, desde que se constituye la primera república boliviana. Y nos encontramos como hace 195 años, en una pelea por nuestra verdadera libertad, por nuestra independencia, por mantener nuestra dignidad. Con conflictos donde la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad han declarado una huelga de hambre dirigencial, pero sobre todo una huelga general indefinida con bloqueo de caminos que se viene cumpliendo estrictamente en todo el territorio. La dictadura hoy ha hecho caso omiso de lo que manda la Constitución Política del Estado, no ha enviado su informe de gestión con el debido tiempo hacia la Asamblea Plurinacional, han cesado la transmisión, han boicoteado la transmisión durante el mensaje de la presidenta del Senado, y obviamente luego se dio un mensaje de parte de la usurpadora que no fue un informe a la nación, fue un mensaje político y de candidatura. Las huestes de la dictadura se están aprestando a atacar al pueblo boliviano bajo pretexto de levantar los bloqueos. Se acusa al movimiento al socialismo de todos los males que se está arrastrando, se acusa sin ninguna prueba y además utilizando falsedades de que los huelguistas y los bloqueadores no dejarían pasar oxígeno ni medicamentos, cosa más falsa. Hay una instructiva completamente clara de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad que indica que en los puntos de bloqueo debe permitirse el paso tanto de las ambulancias, los camiones de oxígeno, el personal médico, etcétera. Pero se está buscando los pretextos. Aquí hay un juego político donde el expresidente y candidato actual por la centroderecha, don Carlos Mesa, cuyo hombre de confianza, amigo y militante es el señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. En esta idea política de postergar las elecciones tiene un fin absolutamente electoral. Postergando las elecciones se hace visible ante el pueblo como si fuera una dictadura la que pretende prorrogarse, y entonces por el otro extremo un movimiento al socialismo con las fuerzas populares que se atrincheran en los caminos, en la huelga,
en el bloqueo. Y al quedar estas dos fuerzas expuestas como antagonistas y extremistas, el señor Mesa iría avanzando electoralmente. Esa es la razón fundamental para que se haya postergado las elecciones. Y obviamente ahí está inmerso todo lo que está pidiendo y le conviene a la centroderecha, pero sin considerar que por el medio no siempre se llega a buen camino. En política es bueno tomar siempre una posición. Así está, nuestra patria no podríamos decir que está de festejo, está celebrando un año más, recordando un año más de su nacimiento, pero no es la fiesta que uno espera para su patria en su cumpleaños. Estos son tiempos de combate, estos son tiempos de libertad, estos son tiempos de lucha de un pueblo, estos son tiempos donde el campesino, el indígena, el obrero, los trabajadores fabriles, las amas de casa, los estudiantes, en pie de lucha en busca de consolidar su democracia y su libertad, pero sobre todo, su dignidad. En el gabinete de la señora Áñez existen 5 ministros que tienen origen croata. Y esos 5 ministros, entre los últimos, el posicionado Branko Marinković, que propició los temas de separatismo, el año 2008, 2009, la guerra prefectural, como se llamó, desde el 2003, y que estuvo en el exilio, en la huida, para ser más cierto, él huyó del país y después de 11 años ha vuelto al mismo para ocupar cargos dirigencial, como es un ministerio, y desde ahí, como fundador de la Unión Juvenil Cruceñista, mantiene, alimenta y económicamente sostiene a la Resistencia Juvenil Cochala, otro grupo paramilitar, al igual que la Unión Juvenil Cruceñista, se van haciendo del poder. Veremos qué pasa. Nuestra resistirá, nuestra victoria será consolidada. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Gracias, hermano querido, por tus acertadas palabras. Y continuamos nosotros acá en Así es mi tierra con Bolivia, ahora de la mano de nuestro superpana Gabriel Villalba, que como siempre nos mantiene gratamente acostumbrados con sus pertinentes y acertados análisis. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal, amigos, amigas? Mi nombre es Gabriel Villalba Pérez, director del Centro de Estudios Nuestroamericanos CENAC Bolivia. Un saludo hasta Venezuela, así es mi tierra. Un saludo particular a Radio Causa Chuncoca, que es desde donde se retransmite esta emisión. Y pues Bolivia ha cumplido 195 años de vida independiente. Efectivamente no tiene nada que festejar, como ya dijo Gustavo. Yanine Áñez se ha saltado en realidad el informe que debía brindar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el máximo órgano de representación democrática en nuestro país, expresión del voto popular. No ha brindado su informe a la Asamblea. Se ha pasado en su discurso del 6 de agosto hablando de dinero, no hablando de que liberen créditos, de que el movimiento socialismo estaría varando, trancando en la Asamblea Legislativa estos créditos que por supuesto vienen supeditados y condicionados, y efectivamente lo que está trabajando la Asamblea Legislativa Plurinacional es que se transparenten en su utilización estos más de 291.000 millones que llegaron vía créditos y vía donaciones, que el gobierno de facto, la presidenta autoproclamada Yanine Áñez, no ha dado cuenta de los mismos, ¿no? Nadie sabe en qué los han utilizado, en qué los están gastando, más aún en plena pandemia, cuando la gente está muriendo en las calles y no son capaces ni siquiera de equipar con unidades de terapia intensiva los hospitales
que ya se tienen acá en Bolivia, ¿no? Simplemente tenían que equiparlos ellos, pero se pasaron con su discurso diciendo que el gobierno no ha hecho nada en los 14 años, que ni siquiera tenemos hospitales y demás, ¿no? Cuando los médicos actualmente en Bolivia no están exigiendo hospitales, están exigiendo insumos básicos de bioseguridad. En fin, es el discurso que ha tenido la señora. Un títere más, ¿no? De Arturo Murillo, que aquí sí entra al ruedo, puesto que toda la anterior semana, bueno, desde este lunes en realidad, se ha establecido un piquete de huelga de hambre a las afueras del Tribunal Supremo Electoral, en coordinación también, bueno, de forma paralela con los paros y bloqueos que se estaban realizando en las carreteras y en diferentes puntos del país. Ante ello, bueno, esta huelga de hambre únicamente está pidiendo que se respete los comicios electorales fijados para el 6 de septiembre, y no así la propuesta que tiene el Tribunal Supremo Electoral de postergar las mismas por cuarta vez ya para el 18 de octubre, haciéndose la burla una vez más de los bolivianos, ¿no? Es este el reclamo legítimo que tiene la población, la gente y las personas que están movilizadas en los diferentes puntos de bloqueos, en los diferentes puntos de huelgas. Ante ello, el régimen está desarrollando 3 fases. La primera es de deslegitimar estas protestas, la de criminalizar estas protestas mediáticamente. Dicen, no, son estos masistas sediciosos los que no dejan pasar oxígenos, ahí como lo dijo Gustavo, ¿no? Que están atentando contra la salud y demás. Esa es una primera fase. La segunda fase que tiene este régimen de facto es aplicar vía decreto, como están acostumbrados ellos a gobernar vía decretos supremos, como en las peores dictaduras, un estado de sitio o una cuarentena nuevamente rígida. Esto arrojaría el marco, entre comillas, legal para determinar e instruir a los aparatos coercitivos del Estado, la policía y el ejército, la represión, legitimar en realidad la represión policial y militar a los sectores populares movilizados. Esto no queda ahí, puesto que recientemente se ha nombrado a el gestor del separatismo en Bolivia durante el 2008, el señor Branko Marinkovic, que no viene solo, no viene solo a asumir la cartera de Estado de Planificación, el Ministerio de Planificación, sino que viene amparado y respaldado por un grupo paramilitar denominado Unión Juvenil Cruceñista. Este grupo ya ha amenazado públicamente a los campesinos, cocaleros, movilizados en los diferentes puntos en las ciudades de Cochabamba, de Santa Cruz. Se suma a el grupo Resistencia Juvenil Cochala, un grupo paramilitar armado y organizado por el ministro Arturo Murillo Prijic. Ellos lo admiten, audios que se han filtrado que coordinan sus actividades y sus acciones con autoridades gubernamentales. Así lo dijeron de su propia voz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Bolivia? Tenemos primero la deslegitimación del movimiento nacional popular, de todo el movimiento que representa más del 50% de la población, que está pidiendo elecciones, que se respete la fecha de elecciones del 6 de septiembre, que se ha determinado en coordinación con los órganos ejecutivo, legislativo y electoral, amparados en el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado, parágrafo primero, ¿no? Esta coordinación entre los órganos del Estado. Ahora bien, esa primera fase ya la hemos vivido, se está deslegitimando a toda costa, linchando mediáticamente a las movilizaciones, los paros, los bloqueos, las huelgas, que por supuesto son totalmente legítimas y legales, ¿no? Ya que están pidiendo que simplemente se cumpla lo que ya se ha acordado, que son las elecciones del 6 de septiembre. Ante ello, se está articulando, lo vuelvo a decir, vuelvo a alertar a la población en su conjunto, esta medida para justificar una represión a gran escala. Entonces tenemos el ejército, la policía, Resistencia Juvenil Cochala, grupo paramilitar de la ciudad de Cochabamba,
Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar de Santa Cruz, organizado por Branko Marinkovic. Esas 4 fuerzas altamente fascistas, racistas y violentas se van a aglutinar para reprimir de forma brutal los bloqueos instaurados ya una semana en Bolivia. Hay que alertar esto a la comunidad internacional. Lo que tenemos que hacer es estar al pendiente de las acciones que puedan determinar este régimen de facto con estas 4 facciones, este bloque fascista y violento que les he descrito. Las marchas y movilizaciones tienen que estar acompañadas por periodistas, gente común que tiene que también documentar, registrar todo lo que está aconteciendo, filmar videos, brindar pues los insumos de veracidad y de documentación a todo lo que está aconteciendo en las marchas, bloqueos y protestas que son totalmente pacíficas, ¿no? Esta gente viene con todo. Arturo Murillo Prijic ya lo dijo: tengo 6 meses de gases lacrimógenos para reprimir a la gente, ¿no? Lo dijo públicamente en el programa de Valverde, periodista de Santa Cruz. Entonces, hay que alertar a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a las ONGs encargadas de derechos humanos. Todo el mundo tiene que precautelar la seguridad de los huelguistas y marchistas que están haciendo su protesta y reivindicación totalmente pacífica. Además, también documentar a través de los medios locales, los medios internacionales, la prensa internacional, lo que está aconteciendo, porque también se ha generado, y lo hemos denunciado en programas anteriores, toda una matriz de autoatentados, ¿no?, que se estructuran primero a partir del discurso mediático magnificado y posteriormente se ejecutan a través de estos grupos paramilitares y a través de del propio ejército, de la propia policía también, ¿no? Entonces, es lo que acontece en Bolivia, muy lamentable. Por supuesto que el ambiente se siente de una posible eventual convulsión si el régimen se sigue manteniendo intransigente ante la posibilidad de que se pueda establecer una fecha de elecciones. Es más, la COP, las organizaciones sociales movilizadas, han propuesto que se fije una fecha intermedia entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre. Esto ha sido rechazado nuevamente por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, que está obrando de forma inconstitucional a sus atribuciones, puesto que el único rol que tenía un gobierno transitorio, lo dice el artículo 169 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, es convocar elecciones en el plazo de 90 días. Esto no lo han hecho. Se ha emitido una ley, como les dije, para pues la determinación de fecha de elecciones para el 6 de septiembre en coordinación con los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo y Electoral, y esto tampoco lo quieren respetar. Están moviendo a beneficio la fecha de los picos más altos de contagios y los picos más altos de decesos. Nos dicen el pico más alto va a ser en septiembre, después en octubre, después en noviembre, después en diciembre, después en febrero, en enero, ¿no? Lo mueven convenientemente, coincidente con la fecha de las elecciones. Por supuesto que la gente está molesta y enojada por cómo nos van a tomar por tontos, digamos, ¿no? Los gobernantes piensan que la gente no piensa, que la gente está en pañales, digamos, o que no se da cuenta de su intencionalidad política, y por supuesto que esto enoja a todos los sectores populares de Bolivia. Así que pues eso, un saludo gigante a Venezuela, a la patria grande, y por supuesto a mi amada Bolivia. Desde La Paz, Bolivia, un abrazo gigante a todos. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un inmenso placer para mí poder estar con ustedes una vez más. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.